Muy buenas noches, bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Buenas noches, Eli, ¿cómo estás? Muy bien. Este 13 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trastorno de Hiperactividad y déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un trastorno que es muy común en la niñez. Los científicos, incluso, Karina, aún están descubriendo nuevos datos de este trastorno, aún están trabajando en él, porque aún es desconocido el origen de este trastorno, de dónde vienen, si bien que nuevos estudios ya arrojaron que viene en muchas ocasiones de la genética, pero no le han dado al clavo, al exacto de por qué sucede esta situación. La cuestión en el día de hoy de Rompiendo mi Silencio, Karina, es que no solamente los niños sufren con este trastorno, sino también los padres, que tienen que lidiar muchas veces con discriminación, malas caras, situaciones que solamente ellos saben lo que sufren. Claro que sí, sabemos que los padres en esta etapa, y especialmente con un niño que sufre con este trastorno, ellos son como que la pieza fundamental de ese niño, ¿no? El niño se va a reflejar, va a adquirir sus valores, va a adquirir cómo llevar su vida en base a sus papás. Dependen absolutamente en todo de ellos, ¿no? Exactamente. Y es por eso que el día de hoy tenemos expertos en la materia. Tenemos una trabajadora social que es la mediadora entre los doctores, entre la humanidad completa y los padres de estos niños. Tenemos también el punto de vista de una psicóloga y siempre en Rompiendo mi Silencio tenemos también la historia. Y el día de hoy es la historia de una madre que vive todos los días con esta situación y nos va a contar su historia y lo difícil que ha sido para ella. Así que acompáñenos a ver este informe y ya regresamos con nuestras invitadas. Trato de hacer las cosas apropiadamente, pero no puedo. ¿No soy bueno? Hago lo mejor que puedo como madre, lo disciplino, pero las cosas no van bien. ¿Qué puedo hacer? Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea? Alrededor de 10 millones de niños y adolescentes en México sufren de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, TDA. Pero desafortunadamente, solo el 10% tiene un diagnóstico y tratamiento adecuado, afirmó Eduardo Barragán Pérez, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México. El no diagnosticar de manera correcta a quien lo padece hace a la sociedad en general caer en el error de decir el niño es flojo, no tiene interés por nada, necesita mano dura, castígalo, y comenzar un círculo de violencia. Se calcula que aproximadamente 2,5 millones de pacientes que se diagnostican después de los 17 años, pero que ya mostraban síntomas incluso antes de los 12, llegan a cambiar de carrera, de trabajo, caer en abuso de sustancias, sufrir accidentes constantes, entre otras situaciones. La enfermedad debe ser diagnosticada por especialistas. El médico y neurólogo pediatra Juan Carlos Berista declaró: sí, creo que podemos caer en un sobrediagnóstico de la enfermedad. De ahí la importancia de que un profesional con experiencia en el tema sea el adecuado para otorgar el diagnóstico correcto. Estamos hablando de paidopsiquiatras, neurólogos psiquiatras que van de la mano con una serie de especialistas que se dan cuenta cuando el menor está siendo disfuncional. En algunos pacientes se presentan problemas con la autoridad. Son dispersos e inatentos, son impulsivos, tienen problemas motrices, de lenguaje, de sueño, síndrome de Asperger, pero cada paciente es único y el proceso debe ser personalizado. Julio Morfin, gerente médico de Life Celtics, declaró dentro del marco del Día Internacional del TDA
que el mayor de los retos radica en que los médicos generales y pediatras puedan referir oportunamente a los menores con los especialistas y crear una red de atención integral que permita a los padres de familia informarse adecuadamente. Asimismo, invitó a la población mexicana a desmitificar esta enfermedad, ya que de no ser atendida correctamente y a tiempo desde la niñez puede ocasionar otros padecimientos mentales en los adolescentes y adultos. Como vieron en el informe, es un trastorno que abarca a muchísimas personas, a muchísimos niños mayormente, ¿no? Y que, como tenemos hoy aquí las invitadas, muchas veces ese trastorno no es diagnosticado, ¿no? Exactamente. La mamá sabe que el niño tiene actitudes diferentes, especiales, pero no tiene un diagnóstico específico de lo que le está pasando, ¿no? Y que hay muchos falsos mitos acerca de este trastorno, muchas situaciones que suceden con los niños. Hay niños que son hiperactivos, hay niños que son demasiado juguetones y muchas veces se tiene el mito que todo niño que es hiperactivo tiene este trastorno, y es por eso que el día de hoy tenemos invitadas de lujo que nos van a estar ayudando a quitarnos esos falsos mitos y a saber entender este trastorno y entender también a los padres que tienen que lidiar con esto todos los días. El día de hoy tenemos a la licenciada en Trabajo Social, Angie Alini Andrade. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes. Tenemos a la psicóloga Carla Alejandra Amieva Ponce, que nos va a estar ayudando desde el punto psicológico, ¿no? Todo lo que las madres pasan, muchas veces un sufrimiento que pasan solas, ¿no? Sí, por supuesto, muchas gracias por la invitación y claro, estaremos como apoyando en esa parte. Claro que sí. Y también tenemos aquí una guerrera, una valiente que hoy decidió venir a contarnos su historia. Ingrid Aranda tiene a su niña Valentina, ¿verdad? Sí, Valentina. Valentina, que fue diagnosticada con TDA. TDAH. Y nos contabas que ella tiene el día de hoy 9 años. Sí. Fue diagnosticada hace 5 años. Sí, cuando tenía 4 años ella fue diagnosticada. Bien, y nos comentabas que incluso desde el embarazo tú venías ya descubriendo algo o notando algo en Vale, ¿no? Sí, o sea, yo todo mi embarazo fue de alto riesgo. Cuando Vale yo tenía 6 meses de gestación, tuve amenaza de parto prematuro, Vale traía el cordón umbilical enredado, incluso los doctores me decían que lo traía agarrando con sus manos y por lo tal pues yo no dilaté. Vale sufrió sufrimiento fetal al nacer y pues tuvo muchas complicaciones en mi labor de parto. Incluso cuando Vale nació, yo no recuerdo que su llanto haya sido tan fuerte como el que se oía en la sala de espera cuando nacía otro niño. Pero pues yo pensé que era normal, pues es mi única hija, mi primera parto, o sea, todo, y pues yo decía, pues es normal, ¿no? Como madre primeriza muchas veces escuchan que es a veces terrorífico tener hijos, el dolor, y pensaste tú, no, todo esto es normal. Sí. Pero antes de empezar contigo, licenciada, para los que no conocen este término o no conocen este trastorno, ¿qué es el TDA y qué es el TDAH? Ok, el trastorno por déficit de atención tiene 3 tipos. Puede ser trastorno por déficit de atención únicamente, con hiperactividad o combinado, ¿no? Entonces el AH es de hiperactividad. No todas las personas que tienen un trastorno por déficit de atención también tienen hiperactividad, ¿no? Entonces puede ser tipo 1, tipo 2 o ambas, ¿no? Entonces eso también es importante al momento del tratamiento para identificarlo también con qué tipo estamos tratando. Bien, esto es diagnosticado en la niñez, pero tengo entendido que también adultos padecen de este trastorno, ¿no? Sí, claro. Idealmente se diagnostica después de los 3 años y en la niñez antes de los 12. El trastorno por déficit de atención se caracteriza por un desarrollo más lento a nivel cerebral, ¿no? Y en todas las funciones motoras. Entonces, se entiende que disminuyen los síntomas después de la adolescencia porque el cerebro termina su desarrollo a los 21 años. Entonces, digamos que se equipara con alguien que no tiene el trastorno. Sin embargo, en toda la infancia no solamente estamos lidiando con la parte neuronal o la parte neurológica, sino también toda la parte emocional y psicológica, ¿no? Que es cómo afecta al niño
el no vivirse con el mismo desarrollo que el resto, ¿no? Y no porque sea algo muy marcado, sino porque muchas veces en las escuelas, al no conocerlo, al no comprenderlo, pues justo lo que decía un poquito como en el intro, se le tacha de ser flojo, se le tacha de que no quiere aprender, no hay paciencia realmente a entender la forma de aprendizaje, porque aquí algo muy importante, hace unos años una activista social sacó el término neurodivergencia, que quiere decir que no estamos hablando de una discapacidad, sino de una forma distinta del procesamiento cognitivo, ¿no? Okay. Esa parte es muy importante porque no estamos lidiando con algo que no se puede hacer, sino con algo que se hace distinto, ¿no? Entonces ahí radica también mucho el problema, porque pues estamos acostumbrados a lo mejor a un tipo de aprendizaje, de enseñanza, y con estas personas o con estos pacientes que no tienen esa misma forma de aprendizaje, pues empieza a haber un choque, ¿no? Pero no es que no aprenda o no es que no pueda, simplemente no lo hace igual que el resto. Bien, no, y eso es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces se juzga a los niños que todo niño que uno le dice, siéntate ahí, el niño por educación lo hace porque sabe que eso es lo que tiene que hacer, pero estos niños no reaccionan de la misma manera. Sí, exacto. No es que no tenga educación en casa, no es de que los padres no le presten atención, simplemente hacen las cosas diferente. Sí, por supuesto, y bueno, pedirle a un niño que se siente y que está en paz es difícil, ¿no? Claro. O sea, de por sí el niño en sí es complicado, ¿no? Pero con un niño con un problema de hiperactividad, pues estamos hablando de que necesita estar en constante movimiento, ¿no? Entonces, la escuela tradicionalista es pues, estar 6 horas, 8 horas sentado frente a un pizarrón. Pues imagínate, con un niño con hiperactividad es muy difícil, es imposible. Los síntomas sean distintos, curiosamente, entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, sí puede haber una hiperactividad física, pero se demuestra un poco más al momento de hablar. Hablan mucho. Ajá. Y hay más como pensamiento disperso. Generalmente las niñas tienen más del tipo de déficit de atención que hiperactivo, y en el caso de los hombres tienen más hiperactividad que déficit de atención. Ah, mira qué interesante información, ¿no? Es bueno saberlo porque muchas veces se cataloga que pues, todo el mundo tiene el trastorno, entonces los síntomas son los mismos y no. No, para nada. De hecho, bueno, obviamente va a depender de la edad, del género, también del contexto, eso también es otra cosa muy importante. A un niño que a lo mejor es mucho más reprimido, que no se le permite tener estas expresiones, porque al final son necesidades, yo necesito moverme porque tengo hiperactividad y no te lo permito, pues entonces eso puede empezar a desencadenar ansiedad, problemas de autoestima, de autoconfianza, ¿no? Problemas de identidad en el niño, y bueno, eso obviamente se va agravando hacia adelante. Por eso también que uno de los problemas del TDA cuando no se identifica, no se trata, es la comorbilización, que puede ser depresión, que puede ser ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, también es importante. Bien. Ingrid comentaba de la forma en que nació Vale, por ejemplo, el cordón, ella menciona que se movía mucho durante la gestación. ¿Esto es debido al TDA o no? ¿O la hiperactividad desde el vientre? Ah, ok. Bueno, justo como mencionabas, hay muchas cosas que todavía no quedan como muy claras dentro del trastorno. Uno de los factores de riesgo para presentarlo son problemas al momento del nacimiento. No tanto en la gestación, sino al momento de nacer, cuando hay problemas de oxigenación. Ajá, ahí es donde puede empezar es un factor de riesgo, no es una constante, pero sí es algo que ha influido. En la parte como de la gestación, de que se moviera mucho o así, no. Lo que pudo haber influido a lo mejor es que el tema de que fuera un embarazo de alto riesgo, el estrés que ella a lo mejor pudo haber vivido durante la gestación, eso pudo haber influido, sin embargo, tampoco es la causa como total, ¿no? Bien. Licenciada Angie, en su especialidad, sé que usted ha presenciado muchísimos casos de niños precisamente con este trastorno y lo que sufren los padres, madres y padres que diario tienen que atender a estos niños y llevarlos a los hospitales, ¿no? Así es. Desafortunadamente, como dice la licenciada, a veces no se tiene el conocimiento realmente, ¿no? Por parte muchas veces de los profesionales de la salud que tratan directamente con estos pequeños, ¿no? No tienen ese conocimiento de decir, bueno, ellos aprenden de una forma diferente. Y a veces se puede malinterpretar, ¿no? Como que la mamá no lo educa, la mamá no lo controla. Entonces, eso es algo que al final se tiene que trabajar, ¿no? Que es un tema que se está dando un auge fuerte por las situaciones, ¿no? Que está muy fuerte todo esto del hecho de tener igualdad, de ser tratados con respeto, de los derechos humanos. Y muchas veces a los papás se les discrimina en cierto punto.
Hay veces que los profesionales en la salud a veces no tienen ese tacto para poder apoyar a los padres, poder entender la situación que el pequeño pasa. Entonces, muchas veces hay que lidiar con ese tipo de cosas, porque el hecho de que ellos sepan que él es un niño que aprende de una forma diferente puede ayudar a que ellos entiendan el comportamiento. Lo dijo la licenciada, es difícil que un niño permanezca en un consultorio sentado 10 minutos. Un niño que tiene ese tipo de trastornos está en constante movimiento y los médicos, las enfermeras llegan a ser en cierto punto negligentes. Más sin embargo, se está trabajando en decir, bueno, este niño sufre un trastorno, ¿no? Que al final se está trabajando, pero sí tendríamos que tener más cuidado con el personal. Es algo que llama muchísimo la atención porque se supone que son personas que son estudiadas y que conocen el trastorno, que conocen lo que están sufriendo estos niños y el por qué, digamos, no se pueden quedar sentados, pero aún así esa, no sé si llamarlo así, pero ¿no? sí, falta de empatía en algunas ocasiones, ¿no? Así es. Es lo que sucede, digo yo, no sé si esa sea la palabra correcta, falta de empatía. Sí, Ingrid. Sí, es la palabra. ¿Por qué? Porque muchas, pues lo que comentaba, ¿no? Piensan que como mamás no los educamos, que como mamás no ponemos límites, cuando no saben lo que en realidad nosotros vivimos en casa todos los días con ellos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso me alejé de mi familia, he tenido muchos problemas en la escuela, con gente que encuentro en la calle y Vale tiende mucho a hablar muy fuerte, tiene un tono de voz muy fuerte, entonces la gente llega a un momento donde se molesta porque Vale habla muy fuerte o todo el tiempo está hablando y se expresa y habla y mueve las manos, entonces la gente no lo entiende. Piensan igual, o sea, que no los educamos, que somos irresponsables y llega el momento de nosotras como mamás no lo creemos. Creemos que como mamás no estamos haciendo lo correcto y ahí es donde entra otro punto, porque ya entras el comparar a tu hijo con otros niños, el no aceptar el diagnóstico, tú como mamá frustrarte el por qué mi hijo no se comporta como los demás niños. O sea, abarca muchas cosas y todo lo que tú como mamá sientes, pues se lo reflejas a él, ¿no? Claro. Tal vez no se lo dices, pero tus actitudes inconscientemente se lo haces. La frustración que a veces llega, ¿no? Ajá. No, sí, y es por eso la importancia de poder conocer este trastorno, poder conocer lo que no solamente pasa en los niños, sino también los padres. Y es por eso que se conmemora este día, para que toda la sociedad empiece a conocer un poco de, podemos decirlo así, el sufrimiento que pasan estas familias que tienen que vivir con esto día a día. Vamos a ver este reportaje sobre el Día Internacional del Déficit de Atención e Hiperactividad y ya volvemos con todos ustedes y la historia de Ingrid. El 13 de julio es el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. Esta fecha busca crear conciencia sobre este trastorno neurobiológico que afecta a niños, adolescentes y adultos en todo el mundo. Su origen se remonta al año 1997, cuando la organización británica ADHD Foundation, junto con otras organizaciones y profesionales de la salud de diferentes países, comenzaron a promover una mayor conciencia sobre este trastorno. La fecha se eligió en honor al nacimiento del Dr. Heinrich Hoffmann, un médico alemán que describió por primera vez los síntomas del TDAH en un cuento llamado Fichte y Philipp en su libro Der Struwwelpeter, publicado en 1845. Ver al niño travieso e inquieto, creciendo aún más grosero y salvaje, hasta que su silla cae bastante. Philipp grita con todas sus fuerzas, atrapa la tela, pero luego eso empeora las cosas de nuevo. Abajo, sobre el suelo caen vasos, platos, cuchillos, tenedores y todo. ¿Dónde está Philipp? ¿Dónde está? Bastante tapado, ya ves. Ropa y todo yacen sobre él. Él ha derribado todo sobre él. ¡Qué terrible hacer! Platos, vasos, partidos en dos.
Aquí un cuchillo y allá un tenedor. Philip, este es un trabajo cruel. Mesa toda tan pelada y pobre papá y pobre mamá. Mira bastante enojado y me pregunto cómo ellos tendrán su cena ahora. A lo largo de los años, el Día Internacional del TDAH ha crecido en importancia y se ha convertido en una oportunidad para educar a la sociedad sobre el trastorno, eliminar estigmas y promover la inclusión de las personas que lo padecen. En la actualidad, se llevan a cabo diferentes actividades y eventos en todo el mundo, como conferencias, seminarios, talleres y campañas de concienciación en redes sociales, buscando informar, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de comprender y brindar apoyo a las personas con TDAH. Y este informe es para que todos tengamos conciencia y, como bien decíamos también, saber muchas veces colocarnos en el lugar del otro y tener esa empatía, ¿no?, con las personas y más que nada con las personas que lo padecen, ¿verdad? Exactamente, porque es muy, muy importante conocer esta condición, conocer este trastorno, saber bien lo que se sufre. Quizás muchas veces alguien te pueda halagar y decir, wow, qué niño tan educado tienes, tan bien portado, parece que ni hubiera niños en tu casa, y tú te llenas de orgullo porque dices, estoy haciendo un buen trabajo como padre. Pero imagínate cómo se sienten aquellos padres que no está en sus manos, que ellos lo están dando todo por educar a sus hijos, pero simplemente su niño no se puede quedar quieto, simplemente su niño no puede quedarse 2 minutos prestando atención a algo. Lo que sufren estos padres que dicen, bueno, como dijo Ingrid, estoy haciendo todo lo estoy haciendo mal. O sea, no estoy sabiendo educar a mi hijo. La gente que me rodea tiene razón. Yo estoy criando un niño maleducado, cuando la realidad es otra. La realidad es que este niño está padeciendo una situación muy difícil que también los padres están padeciendo, ¿no, Ingrid? Creo Cuéntanos. Adelante, licenciada. Respecto a este tema, y esto que comentas de lo que se espera socialmente del niño y de los padres, ¿no?, es muy importante porque nos llena también de mucho estrés, ¿no? Es empezar a tener al padre y al niño bajo una expectativa constante de debería de ser así, debería hacerlo de esta manera, de esta otra, y eso lleva no solamente al papá, sino también al niño a empezar a vivir un conflicto con él mismo, porque él también, bueno, el niño también se vive como lo estoy haciendo como lo hacen los demás, ¿no? Claro. No estoy cumpliendo esa expectativa, ¿no? Y entonces también la frustración que genera, el ejemplo que ponía de, bueno, es que ella grita mucho y habla y le gusta expresarse, realmente no tendría por qué ser un problema, ¿no? O sea, digo, estamos en la calle, todos salimos también bajo este entendimiento de que en la calle pues va a haber ruido, ¿no? Pero el que no se le permita a ella expresarse de esa manera y no darle opciones también, porque bueno, es a lo mejor aquí no es el momento, pero cuando sí, como sí, también eso empieza a generar en el niño este problema de, bueno, si no lo estoy haciendo bien, entonces pues no puedo, no lo hago bien porque no puedo y empiezo a retraerme, ¿no? Claro, es algo fuertísimo, ¿no? Porque el niño, como usted dice, se empieza a retraer, a frustrar, y eso lo va cargando hasta su juventud y a su adultez. Sí. Todo el tiempo sintiendo que no es suficiente. Exacto. ¿No? Todo el tiempo pensando que no puede. Quizás usted es un adulto así. Quizás de niño fuiste hiperactivo, era muy difícil prestar atención, quizás siempre fuiste el malo de la clase, perdón por la palabra, pero el burro de la clase, el que nunca podía prestar atención, el que no se quedaba quieto, y te frustró el hecho de tú saber que no era, que se te salía de las manos, que no era algo que podías controlar, y el día de hoy tú eres un adulto frustrado precisamente por eso. Este programa también es para ti, también es para ti como adulto. Tenemos las voluntarias que están ahí dispuestas a escucharte, a platicar contigo. Ponemos a tu disposición también nuestro WhatsApp, el número de teléfono es el mismo. Puedes llamarnos, puedes mandarnos un mensaje. De aquí a poquito vamos a también tener la oportunidad de leer los mensajes, preguntas que ustedes tengan. Quizás siempre fuiste así, nunca fuiste diagnosticado, y el día de hoy con lo que estamos hablando, como dicen aquí, te está cayendo el 20 y dices, yo pude ser ese niño hiperactivo o tener este trastorno y nunca lo supe.
¿Tienes alguna pregunta? Mándanos tu pregunta. La licenciada, la trabajadora social están dispuestas a escucharte y a responder cualquier pregunta, ¿cierto? Sí, Así claro. es. Como decía la licenciada, el estrés que causa en cada uno de los padres del pequeño que sufre este trastorno, lleva a un ambiente familiar tenso. Lleva a un ambiente familiar en el cual comienza a haber ciertos conflictos. A veces los papás no saben cómo reaccionar, los roles comienzan a cambiar. Si hay más pequeños, tal vez se le da más atención, ¿no?, a uno que al otro. O sea, realmente es una situación que sí es de mucha tensión, de mucho estrés, y que al final, desafortunadamente, la sociedad no lo ve así. Muchas veces se sufre discriminación por este tipo de situaciones. Tal vez ella va caminando, hablando fuerte y alguien voltea a mirarla feo. Entonces, esa es una forma de discriminar a una persona. Y tristemente, las personas no logran entender el comportamiento de esta pequeña, ¿no?, o de este pequeño, ¿no? Porque como padres, yo me supongo que ha sido complicado desde el principio, ¿verdad? Sí, mucho. Cuéntanos, Ingrid, el principio, o sea, todos los papás disfrutan esta etapa de bebé, de enseñarle a decir mamá, papá. Cuéntanos tus inicios y qué fue lo que te llevó a decir, yo necesito buscar ayuda, estoy viendo algo que no está normal en mi niña. Bueno, cuando Vale siempre tuvo como un desarrollo muy lento, empezó a hablar pues más tarde, empezó a gatear más tarde, empezó a caminar más tarde. Pero algo que yo me he dado cuenta es que Vale tenía mucha energía, porque aunque gateaba, ella era bien rápida y gateaba bien rápido. Ya cuando empezó a caminar, pues ya teníamos que andar todo el tiempo. Corría, no caminaba. Sí. Cuando Vale tiene 1 año y medio, yo la meto a una guardería y me la mandan al psicólogo por hiperactividad al 1 año y medio. Wow. Y la psicóloga me dice, es que yo no te la puedo diagnosticar porque tiene 1 año y medio. O sea, ella está conociendo, está explorando. ¿Pero qué era lo que le decían en la guardería? Porque decían en la guardería que tenía mucha energía y que aparte Vale pegaba o mordía. Entonces por eso me la mandaron al psicólogo, pero la psicóloga me dijo que no, que a esa edad no me la podía diagnosticar. Cuando Vale cumple 3 años, pues ya entra al kinder. Pero ahí ella era muy antisocial. ¿Qué hizo en esos 2 años? Pues es que yo ahí, o sea, yo después de que la saco de la guardería por ese problema, pues ya Vale, o sea, Vale estaba en casa y todo, y yo, o sea, esos 2 años pues fue como, hasta cierto punto yo lo veía normal, hasta que ella ya empieza a interactuar con otros niños, es que se empiezan como las banderas rojas, o sea, como a darme yo cuenta porque ella no podía convivir con otros niños, porque Vale era muy, bueno, hasta la fecha, es muy impulsiva, es muy tosca. Entonces, pues los niños, a pesar de que eran pequeños, pues optaban por hacerla a un lado. Entonces, yo lo metí en un kinder pues particular, ¿no? Pero la maestra, pues la verdad es que la maestra le pegó a Vale. Y le decía que era muy chillona. Entonces yo opto por sacar a Vale de esa escuela y decir, pues ya que entra al kinder regular cuando cumpla 4 años. Cuando entra, desde el momento que la maestra vio a Vale, la maestra me dijo, señora, hay algo en su hija que no es tan normal. Antes, bueno, regresándome un poquito, yo a mi hija la veía así muy hiperactiva y decía, es que hay algo que no está normal en Vale. Pero todos me decían, es que tú la maleducas, es que tú tienes la culpa, es que la tienes bien consentida, pero algo en mí me decía que algo no había normal en Vale. Cuando te decían eso, es que tú no le educas, es que muchas veces tú no le pones mano dura a esa niña, tienes que ponerle mano dura. Límites, ¿no? Límites, le tienes que poner límites, le das todo. Ajá. ¿Pensaste que realmente era eso o incluso tomaste decisiones drásticas de empezar a pegarle? No, nunca le he pegado, pero sí tenía yo una lucha interna porque yo decía, o sea, le voy a hacer caso a todos porque ellos me dicen que la del problema soy yo, pero algo en mí me decía no. Y tengo una tía y ella me decía, es que yo siento que Vale tiene TDAH, pero pues yo no sabía que era TDAH. Me decía, o puede tener autismo. Pero me decía, yo le veo más rasgos a TDAH.
Y algo que usted comentaba hace rato, que muchas veces los papás ven cosas raras en sus hijos, pero no quieren ir al doctor por el miedo al diagnóstico. A mí me pasó al revés, porque yo decía, es que si mi hija sí tiene algo y me la diagnostican, yo ya voy a saber el por qué ella es así y yo ya voy a tener herramientas como decirles, no es que yo no la tenga maleducada, o sea, mi hija por algo es... Como un alivio. Es así, ajá, como un alivio de... la respuesta al por qué ella se comportaba, cómo se comportaba. Entré al kinder y fue así como mi primera experiencia mala con la escuela, porque yo llegaba y Vale arriba de las mesas, toda despeinada, una calceta abajo, otra arriba, la maestra agarrándola, Vale jalándose. A mí miedo me daba llegar por Vale al kinder porque ya sabía que me iban a dar alguna Creo que cada día era como una película de terror, ¿no? Y no quería llegar a ese horario de tener que ir al kinder y buscarla, me imagino. Sí, porque ya sabía que alguna escena se iba ¿Con qué me voy a encontrar hoy? Sí, y ella iba muy contenta, incluso vivíamos a 2 cuadras del kinder y desde, o sea, ella tenía que llegar antes de que abrieran la puerta, o sea, ella era muy feliz y yendo al kinder, al principio. Es que, perdón, curiosamente, una de las emociones que cuesta más trabajo gestionar en los niños con alguna neurodivergencia, porque esto que comentabas de autismo, TDA, comparten rasgos y comparten síntomas cuando el autismo es muy leve, pero una de las emociones que más trabajo les cuesta como aterrizar es la alegría, porque la alegría me da para arriba. Sí, entonces es como que, ay, corro y abrazo y pego y muerdo, porque muchas veces estas actitudes son un problema para poder expresar cariño. Estoy tan feliz, me siento tan eufórico que no sé cómo expresarte que estoy muy bien y entonces te muerdo, a veces te empujo, soy muy tosco debido a esa alegría. Entonces también que fuera tan hiperactiva en la escuela es porque claramente le gustaba, no solamente no sabe cómo expresarlo. Es súper interesantísimo eso que está mencionando, porque cuántas veces vemos a los niños que son así, dan 1000 vueltas y se encuentran con un niño y lo que hacen es agarrarlo y apretarlo y es como, son muy efusivos, estos niños. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero regresando vamos a estar leyendo sus mensajes. Si tienen preguntas, aprovechen este momento para ir allá al WhatsApp, hacernos una llamada, enviarnos un audio, escribirnos ahí un texto. Quizás es tu experiencia, quizás como madre lo estás viendo y dices, lo vivo todos los días. Quizás no has llevado a tu hijo todavía a ser diagnosticado, pero vives exactamente lo que Ingrid está contando. Mándanos un mensajito. Aquí las licenciadas están dispuestas a escucharte igual que nosotras y responder cualquier pregunta que tengas, recordando el número de teléfono 5586-645200, que es el mismo para WhatsApp. Vamos a esta pausa y regresamos. Y usted también puede llamarnos, comunicarse con nosotras, dejarnos un mensaje, su pregunta, así como muchas personas ya lo están haciendo. Y lo están haciendo al 55 86 64 52 00. Usted puede llamarnos, dejarnos su mensaje a través también de las redes sociales, que tenemos un grupo de voluntarias dispuesta a atenderlos, a escucharlos. Y claro, aquí vamos a estar dándole la orientación, ¿no? Junto con la psicóloga y las asistentes. Y tenemos unas preguntas y unos comentarios que me gustaría compartir y escuchar también su opinión, ¿no? Laura nos dice así: estoy demasiado segura que tengo TDA. Le dije a mi psicóloga y me dijo que al diagnosticarme podría limitarme, pero yo quiero es saber cómo gestionar para así poder tener las herramientas necesarias para afrontarlo. ¿Podemos decir que un diagnóstico puede limitar a la persona? ¡Wow, qué fuerte! A veces. Yo creo que depende del enfoque que se le dé, porque de repente nos casamos con los síntomas, ¿no? Es que yo hago esto porque tengo TDAH, o es que yo soy así porque tengo autismo, ¿no? Entonces nos limitamos a buscar otras opciones, ¿no? Y mecanismos de adaptación ante esas situaciones. Sin embargo, creo que también poseer el diagnóstico te ayuda
a comprender, a ser más empático contigo mismo. Entonces creo que ahí más bien va a depender de la intervención que esté haciendo pues ahora sí que el profesional de la salud, para que también te ayude a, ok, sí, esto es porque tienes TDAH, pero no quiere decir que vas a hacer así toda tu vida, o no quiere decir que entonces no puedes hacerlo, sino más bien vamos a buscar estrategias de afrontamiento para que puedas continuarlo haciendo, pero a tu manera, ¿no? Entonces, puede llegar a limitar si no se sabe trabajar, ¿no? Y también si te casas con el diagnóstico, ¿no? O sea, si es, yo soy así porque tengo esto, y no buscas opciones. Ay, qué bien. También eso el que ella sepa el diagnóstico le puede ayudar a entender el por qué ella ha tenido ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas reacciones, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto sería muy bueno que ella tuviera ya el diagnóstico confirmado y entender el porqué de su comportamiento. Y hasta ella dice, ¿no? Quiero saber, porque quiero tener herramientas. Sí. O sea, si la persona ya está abierta a decir, bueno, puede que tenga este diagnóstico, como que es el momento también para diagnosticarle y ayudarla, ¿no? Sí, porque ella identifica, ¿no? Ciertos comportamientos que tiene, ciertas reacciones, ¿no? Entonces yo creo sería bueno. Perfecto. Bien. Tenemos aquí una pregunta, no puso su nombre, dice, hola, tengo una pregunta. ¿Qué cosas puedo dejar de hacer y cuáles puedo comenzar a hacer para tratar a mi familiar con TDAH? Bueno, va a depender de la edad del familiar, ¿no? Pero cosas que dejar de hacer, a lo mejor creo que en cualquier edad juzgarlo, ¿no? Dejar a lo mejor, es que eso no está bien, es que no te comportas de esa manera, es que no llores, no grites, ¿no? Y empezar a dar opciones. Creo que algo muy importante es darle opciones a la persona. Bueno, en este momento no puedes gritar, pero ¿qué sí puedes hacer? Vamos allá afuera, a lo mejor puedes salir un rato. En este momento a lo mejor no es lo correcto que estés expresando de esa manera, pero si necesitas moverte, pues vamos a salirnos o vamos a hacer esto. Creo que dejar de juzgarlo y dejar de limitarlo, el esto no ayuda, ¿no? ¿Y qué cosas pues se puede empezar a hacer? Llevar a la otra persona como a introspección, incluso a los niños. Oye, ¿cómo te sientes? ¿No? Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué quieres? ¿No? También porque de repente los papás tienden a ser muy directivos, ¿no? De ponte el suéter, ¿no? Siéntate, come, pero a lo mejor el niño ni se quiere sentar, ni quiere comer, ni tiene frío. Entonces, también esa parte de poder ayudar a la otra persona o al niño en cuestión a identificar sus propias necesidades, pues lo va a ayudar también a que hacia futuro él se respete, ¿no? Y respete esas necesidades personales. Como encontrarse a mitad de camino, ¿no? Tipo, ceder un poco, yo creo que es eso, ¿no? Es encontrarse a mitad del camino, el punto medio, ¿no? Ni muy, ni tan. Sí, entender que también lo que decía, ¿no? Son necesidades, no está corriendo, no está gritando, no está llorando incluso porque quiera hacerlo, sino porque necesita hacerlo, ¿no? Entonces también una de las cosas que pasa mucho en los niños con TDA y en las personas con TDA es que son personas muy sensibles. Lloran mucho, se ponen tristes, son muy poco tolerantes a la frustración, y eso también es muy importante comprenderlo, que no es que esté siendo exagerado, es que esa persona lo está viviendo de esa forma, ¿no? Y hay que respetarlo. Bien. Le quería compartir también. Nos escribe Mónica y dice, tengo 43 años, mi niño de 6 años tiene TDAH y tiene un montón de actitudes que tengo yo. ¿Es posible que yo también lo tenga? Sí, hay algo muy curioso aquí. Muchas veces los niños no son diagnosticados porque el papá también es así o la mamá también es así y es normal. Ajá, no tienes nada porque yo también soy así desde que soy niña y me estoy bien. Claro. Y es como de, sí, pero porque también tienes TDAH, entonces sí es muy probable que también lo tenga. Y bueno, nunca fue diagnosticado, pero también ha sido como un sesgo ahí de repente, como de, bueno, mi hijo no come, o mi hijo es muy chillón, o mi hijo es muy hiperactivo, ay, pero yo ahora sí, me estoy bien. O sea, y sí, qué padre que estés bien, sin embargo, también puede haber ahí un tema. Y también por eso es que es tan difícil lo que platicaban de que de repente el papá no quiere o le da miedo el diagnóstico, porque inevitablemente los papás también se están reflejando en sus hijos constantemente. Entonces, el ver que a mi hijo le está pasando algo, puede venir la culpa de yo hice algo mal, no solamente como en la educación, sino a lo mejor no me cuidé, a lo mejor no le puse la suficiente atención al embarazo, y todavía más importante que eso es que cómo me impacta a mí como padre asumir que mi hijo tiene TDA y que tiene los mismos síntomas que yo. Entonces, lo que quiere decir que yo también lo tengo. Wow, okay. Bueno. Tengo aquí, Alex dice, ¿dónde puedo tratar un niño con TDAH y cómo se puede identificar si es hiperactividad o si está muy consentido el pequeño? Una de las cosas que comentaba sobre Vale y su desarrollo,
es que es un desarrollo más lento. No es un retraso, no alcanza a llegar a un retraso, pero es un desarrollo un poco más lento, que tarda más justo en hablar, tarda más a lo mejor en caminar. Entonces, cuando podemos ver que tu hijo tiene un desarrollo un poco más lento que el normal, estaríamos hablando de ahí un problema ahí, a lo mejor como de TDAH. Cuando podemos notar también que no es que no te quiera hacer caso, sino que le cuesta trabajo, porque una de las características del trastorno por déficit de atención es un problema en la memoria ejecutiva. No es que no quiera hacer lo que le estás pidiendo, es que le cuesta trabajo organizar un poquito cómo iniciar a hacerlo, ¿no? Problemas a lo mejor también de aprendizaje, que le cuesta trabajo aprender a leer, escribir, sumar, restar, seguir instrucciones. Entonces eso sería como un TDAH, que a lo mejor solamente esté consentido, lo podemos identificar en que puede continuar o puede seguir instrucciones en ciertas situaciones, normalmente en la escuela, pero cuando está con el papá no. Entonces ahí podríamos a lo mejor decir que ves eso. Nos están llegando mensajes por minuto, apenas si podemos leerlos todos. Vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo, porque también queremos saber ¿en qué momento, Ingrid, dices, bueno, todos los días estoy viviendo estas historias de terror, todos los días me estoy preguntando con qué me voy a topar llegando a la escuela? Tomas la decisión de finalmente llevar a Vale a un especialista. Sí. Cuéntanos esa experiencia. La llevo con un psiquiatra, él le hace los estudios, bueno, no se hace como un test. Y ahí me la diagnostica y me dice, ahorita no te la puedo medicar porque su cerebro aún no está listo para metilfenidato, que es lo que ella toma, pero sí le da medicamento para dormir. En las noches le da risperidona. Yo estaba en un dilema de si le doy el medicamento o no, porque pues todo el mundo opina a tu alrededor. Claro. Y muchas le dicen, es que ¿para qué lo tienes sedado? En mi caso mi papá me decía, ella es una niña normal, por eso ella corre, ¿por qué la vas a tener sedada con el medicamento? Yo en la escuela me decían las maestras, no le he dado el medicamento, porque así me lo dijeron, porque esa droga actúa, al momento. Entonces ya cuando me la diagnostican y todo, pues yo decido así darle el medicamento. Y sí vi un cambio en Vale, que ya se concentraba más. Vale en las noches sí dormía, pero sus ojos no cerraban totalmente y todo el tiempo se estaba moviendo. Era tanta su energía que hasta durmiendo ella se movía demasiado. Ya cuando ella empieza a tomar el medicamento, pues ya yo veo cómo ella en las noches puede dormir mejor, se relaja. Así duró hasta los 6 años tomando risperidona por las noches y ya es cuando le empiezan a dar metilfenidato, que ya me decían que su cerebro ya estaba con la edad adecuada para poder recibir el medicamento. Y pues sí se ve un cambio muy, muy grande en cuando ella toma el medicamento y cuando no lo toma. Importante información porque, como nos mencionaba licenciada al principio y Angie, las dos yo creo que tienen experiencia viendo estos niños y que hay diferentes tipos de TDA, que no todos son los mismos. Y por ejemplo, quien esté escuchando va a decir, Ingrid está mencionando ahí, déjame anotar el medicamento. Y no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de buscar esa ayuda necesaria, no solamente para el niño, pero también como padres buscar esa ayuda, saber informarse de qué es lo que necesita cada uno de los niños y si en verdad es el TDA, ¿no? Importante esto. No, claro, porque al final tiene mucho que ver el hecho de, como ella menciona, ¿no? El hecho de que ella toma el medicamento, incluso el ambiente familiar llega a cambiar. Llega a ser un ambiente de menos estrés, de menos tensión y hay un poquito más de estabilidad. Entonces eso sí es muy importante que se pueda trabajar, que se vaya con el profesional que tiene que ser para que sea diagnosticado y medicado. Sí, respecto a esta parte de la medicación es importante también identificar que muchas veces el TDA no siempre es hiperactividad, sino a veces también es hipoactividad. Entonces la risperidona, que puede ser como para dormir un poquito y tú tienes hipoactividad,
pues te va a dar más para abajo, ¿no? También es otra cosa, generalmente en los niños a veces tienen periodos de mucha actividad y después viene un bajón de esa actividad y ya no quieren como hacer nada, están como todo el día cansados, hay mucha irritabilidad, no tengo ganas de moverme, pero es que bueno, todo lo que sube tiene que bajar, el cuerpo no puede estar trabajando 110% todo el tiempo, ¿no? Entonces el medicamento sí, 100% siempre de la mano de un especialista. Bien. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las evaluaciones más comunes que se podrían manejar para diagnosticar qué es lo que el niño o la persona tiene? ¿Y dónde ir, no? ¿Y para conseguir estos diagnósticos. Bueno, el problema es que creo que a nivel gobierno o centros de salud, pues está un poquito como ahí enrollada la situación, porque generalmente es primero un médico general, ¿no? Y si el médico general lo considera, un psicólogo. Y si el psicólogo lo considera, ya ahora sí un psiquiatra. Quienes pueden emitir el diagnóstico puede ser un psicólogo clínico de la mano de un psiquiatra, un neuropediatra y un neuropsicólogo, pueden ser los que pueden emitir el diagnóstico. Las pruebas, pues bueno, son diferentes, generalmente se le aplican pruebas de inteligencia, específicas también para el TDA, específicas también para autismo, hay que descartar retraso mental. Y en el caso de los adultos, que obviamente también de repente quedan ahí residuos del trastorno, porque no se cura, hay que descartar que no sea depresión, que no sea ansiedad, que no sea un problema de personalidad, antes de poder decir que efectivamente es un TDA. Es un proceso largo, ¿no? Sí, es un proceso largo y bueno, ¿a dónde acudir? Pues ahora sí que hay asociaciones que se dedican al tratamiento, al diagnóstico, ¿no? Y a toda esta parte que también le da mucha contención a los padres, grupos de apoyo, terapias de grupo, y eso ayuda también en que entre ellos se dan tips, ¿no? Entonces también eso sería una buena opción. Y bueno, de manera privada igual hay clínicas que se dedican a eso, pero principalmente de la mano de un psiquiatra, un neuro o un psicólogo clínico. Desafortunadamente en cuestiones de salud pública las citas son muy tardadas. Sí. Son muy tardadas y no se le da desafortunadamente mucho auge. Okay. Entonces esa es la cuestión de que, por ejemplo, tú llegas al sector salud en enero y tu cita en el médico general después de 3 meses. Para que te pase el psicólogo otros 3 o 6 meses. Bueno, y ya con el psiquiatra más tiempo. Entonces, ese es un problema, la verdad es un problema delicado, porque también la cuestión económica, la cuestión privada es cara, sí. ¿no? Más sin embargo, pues sí se tiene que tener la atención y sí se tiene que trabajar más en ese sentido, ¿no? Que el sector salud ponga sociedad más tenemos fuerza. Que trabajar más en eso. Sí, porque sí es algo, bueno, lo que ella comentaba, o sea, es a lo que yo me enfrenté, en que yo fui primero con el médico general. Primero, para mandarla a pediatría, yo tuve que esperar 3 meses a que le hicieran unos estudios. Esos estudios ya me mandaron a pediatría, pero fueron otros 3 meses para que me mandaran a pediatría. Y luego a psicología, y luego de psicología ya vete, y ni siquiera a ella no la vio un paido, o sea, ella la vio un psiquiatra. O sea, es un proceso muy, muy tardado. Y el seguro atiende, se puede decir, niños o te lo diagnostica, pero no hay como tal una terapia conductual, no hay como tal una terapia ocupacional. Cuando a Vale me la diagnosticaron, yo vivía en Ixtapaluca, me mandaron hasta Cuapa, yo me aventaba 2 horas de ida y 2 horas de regreso, 2 veces a la semana. Entonces el sector salud no tiene cerca de tu comunidad tales especialidades. Y tampoco hay un apoyo a tal como padres, ¿no? Porque, o sea, yo ya sé el diagnóstico de mi hija, pero yo como padre, ¿cómo puedo saber cómo actuar? Yo como padre, ¿cómo sé cómo ir guiando a mi hija o a mi hijo? Entonces también nosotros como papás tendríamos que formar red de apoyo. Yo me apoyé mucho en páginas de Facebook. O sea, yo buscaba grupos en Facebook y yo veía los testimonios que ahí contaban y yo de ahí me identificaba con algunos y leía los comentarios y así. Pero en realidad el sector salud, o sea, ayuda como a padres no tiene.
la verdad es que en ese aspecto sí hace mucha falta la ayuda. No, y es que es por eso que en Rompiendo mi Silencio tocamos este tipo de temas, ¿no? Porque es algo que sufre la sociedad, que sufren los padres en silencio y que nosotros como sociedad, como comunidad, tenemos que estar con esa alerta y con esa conciencia de que hay padres que están sufriendo, que los niños no quieren ser hiperactivos, que los niños quieren prestar atención, quieren sentarse como el resto de 25 niños con el que participan en clase y prestar atención, pero es algo que se sale de sus manos y que como sociedad tenemos que aprender a lidiar con esto, ¿no? Y tener esa conciencia y esa empatía de que hay madres que están sufriendo. Y por eso en Rompiendo mi Silencio abrimos las líneas para eso, ¿no? Sí, constantemente. Usted puede comunicarse, dejar su mensaje, su pregunta. Estaremos atendiendo, respondiendo a través de las redes sociales y también al 55 86 64 52 00. Como sociedad, como bien dices, tenemos que no dejar solo, ¿sabes?, la función de cuidar y de ver la vida del niño para los papás y para la familia, sino que como sociedad deberíamos colaborar en todos esos casos, ¿no? Claro, exactamente. Falta. Vamos a una pausa y vamos a regresar con cómo está el día de hoy Ingrid, con Vale, cuáles son las luchas que siguen pasando y cómo es que ella está pudiendo salir adelante y tus palabras para esas madres que como tú siguen luchando, ¿no? Vamos a esa pequeña pausa y regresamos. La violencia que sufren las madres que tienen hijos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un tema preocupante y que merece ser abordado, ya que esta condición puede presentar desafíos significativos para los niños y sus familias. Criar a un niño con esta afección puede ser especialmente retador. Se enfrentan dificultades para establecer límites y disciplina efectiva, así como para manejar los problemas de comportamiento y las dificultades académicas. Las mamás de niños con hiperactividad a menudo enfrentan estigmas y juicios erróneos por parte de la sociedad debido a la falta de comprensión y conciencia sobre esta condición, recibiendo comentarios negativos, críticas e incluso aislamiento social. Además, los síntomas del TDA pueden también afectar el funcionamiento diario y las relaciones familiares. Esto genera tensión, frustración y agotamiento en las madres, lo que a su vez puede llevar a situaciones de violencia. La presión y el estrés relacionado con la crianza de un pequeño con esta condición afecta incluso las relaciones de pareja y familiares. Las mamás pueden sentirse solas, sobrecargadas, lo que origina conflictos y tensión en el hogar. En casos extremos, pueden verse expuestas a situaciones de violencia doméstica. Es de gran importancia promover políticas y legislar acciones que protejan tanto a los niños con TDA como a sus familias de la violencia a la que están expuestos y que garanticen su acceso a servicios de salud y apoyo adecuados, así como abordar este tema de manera integral, involucrando a diferentes actores como la sociedad, los profesionales de la salud, la educación y las instituciones gubernamentales. Y tenemos preguntas que nos están llegando continuamente, el teléfono no para de sonar. Me gustaría compartir esta que se trata un poquito de lo que hablábamos en el bloque anterior. Y Sayuri dice así: mi diagnóstico de TDAH fue larguísimo. Pensaron que tenía TOC, desórdenes alimenticios y hasta autismo. No es fácil transitar por todo este proceso. Claro, lo que pasa es que las neurodivergencias, que sería autismo, TDA, TOC, trastorno bipolar, que es básicamente un procesamiento diferente de la información, pues comparten sintomatología. Entonces, de repente, pues sí, el diagnóstico por descarte pues hace que sea un proceso un poquito largo. En cuanto a los trastornos alimenticios, generalmente las personas con neurodivergencias tienen una hipersensibilidad sensorial, lo que quiere decir que hay algunas texturas, sabores, olores que no son tolerables para ellos, y no es que no quieras comer, es que te da asco la comida porque sabe muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan también a diagnosticar un trastorno alimenticio, cuando realmente no es que me dé miedo engordar, lo que pasa es que no me gusta comer, y se empieza a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, pero como una comorbilización a una neurodivergencia. Importantísimo, importantísima información. Ingrid, el día de hoy, ¿cómo estás como madre? ¿Cómo está Vale? ¿Cuáles son las luchas que sigues pasando? Y unas palabras para aquellas madres que como tú siguen luchando con este trastorno. Bueno, el día de hoy ya con Vale, con 9 años,
Hiperactivamente pues ya vale, pues por la edad pues ya va creciendo y pues ya es más tranquila. Ahorita los problemas que yo tengo con Vale son emocionales a causa de pues muchas cosas en cuestión de bullying, muchas cosas en cuestión de pues no sé si como soledad en la escuela, porque pues por lo mismo de que ella es muy impulsiva, pues los niños luego no quieren juntarse con ella. Entonces ahorita pues mi lucha con Vale es más emocional que ya tanto como hiperactividad. Y pues todos los días aprendiendo más y todos los días es una lucha nueva, porque hoy puede ser un día bueno y tranquilo, pero mañana puede ser un caos. O sea, todos los días son diferentes. Y pues a las mamás quiero decir que no primero que aprendan a aceptar a sus hijos como son. Esa es la clave. Es una lucha bien difícil, pero aprendiendo a aceptar a tu hijo, la verdad es que todo el alrededor se resbala y tú le das a tu hijo esa seguridad, esa confianza para él salir adelante, y que no dejen de buscar también la ayuda profesional, porque muchas veces creemos que nosotros solos vamos a poder contra el diagnóstico y la verdad es que no. En lugar de ayudarles, les perjudicamos, y pues que día a día luchen junto con sus hijos y aumenten su autoestima en ellos. Bien. No, y Vale está sentada aquí, sí, está ¿no? bien. Ha estado de verdad. hora completa sentadita en una silla. Prestando atención. Prestando atención, nunca dijo nada, ¿no? Licenciada, como mediadora, rapidísimo, usted que está siempre en medio de los padres de familia y los profesionales. Bueno, yo más que nada llamaría tanto a los profesionales como a la sociedad completa a tener la intención de poder conocer del tema y de entender el comportamiento de los pequeños, ¿no? De tenerles también paciencia. Bien, licenciada, unas palabras, 20 segundos. El diagnóstico no es limitante, eso es algo muy importante, ¿sí? No tiene por qué ser un problema, y de la mano de un profesional es una persona completamente normal como cualquier otra. El TDA tiene consigo también ventajas, son personas muy creativas, son personas muy activas, que llevan a cabo y toman decisiones rápidas. Entonces el diagnóstico no tiene por qué ser una consecuencia a largo plazo. Bien. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos el día de hoy y por haber compartido su historia con nosotras. Y Karina, nosotros nos vemos con ustedes en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Sigan mandando sus mensajes que prontamente les estaremos contestando. Un beso y un abrazo para todos. Chao, chao. Chao.